El lunes, después de que Diddy llevara casi 8 meses bajo custodia, comenzó el primer día de su juicio, el 5 de mayo, y el interés público fue evidente desde las primeras horas, ya que se formó una larga cola frente al Tribunal Federal de Manhattan, incluso antes de que comenzara el juicio. Los medios de comunicación, los fans, los espectadores y los periodistas estaban desesperados por conseguir un asiento en la sala del tribunal, y la afluencia fue tan grande que muchos tuvieron que quedarse fuera. En el interior, la tensión era palpable, especialmente en el bando de Diddy. Él apareció sencillo pero bien arreglado en la sala, vestido con un jersey azul oscuro y una camisa blanca. A su lado se sentaba su equipo de defensa, formado por 7 abogados de renombre. Pero, a diferencia de las vistas anteriores, esta vez no estaba presente ningún miembro de su familia ni de su círculo personal. Los observadores sospechan que han surgido disputas familiares, o que su abogado le ha aconsejado a Diddy que renuncie al apoyo familiar en la sala del tribunal, lo que me parece más plausible, dado que algunos de sus colaboradores más cercanos también se enfrentan a demandas judiciales por separado. Así que Diddy estaba solo el lunes, y según se informa, parecía visiblemente tenso. El primer día oficial del juicio comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana, pero no se hicieron declaraciones de fondo. En su lugar, se procedió a la selección de los posibles miembros del jurado definitivo. Esto se debe a que el derecho penal está estructurado de forma algo diferente en Estados Unidos que, por ejemplo, en Europa. Allí, no es un juez quien decide la culpabilidad o la inocencia, sino un jurado completo. Este jurado está compuesto por 12 ciudadanos seleccionados de un grupo numeroso, por decirlo de forma resumida. Escuchan todo el juicio y emiten el veredicto al final. El juez preside el proceso y determina la sentencia en caso de condena, pero la decisión sobre la culpabilidad o inocencia recae exclusivamente en el jurado. Cuando los posibles miembros del jurado entraron en la sala del tribunal, Diddy los analizó minuciosamente. Según los medios de comunicación, los contó con los dedos, probablemente para hacerse una idea de cuántas personas formaban parte de la selección final. Su comportamiento fue tranquilo, reservado y tenso. Todo lo contrario que en sus anteriores comparecencias ante el tribunal, en las que se mostró en parte seguro de sí mismo, aplaudió a sus abogados, sonrió y pareció relajado. Justo al comienzo del juicio, Diddy pidió un descanso y preguntó si podía ir al baño. Con la mano levantada, dijo: «Lo siento, su señoría, hoy estoy un poco nervioso». Tras una breve pausa, se reanudó el interrogatorio de los posibles miembros del jurado. Muy pronto quedó claro lo difícil que es formar un jurado realmente imparcial en un caso tan conocido. La mayoría de los interrogados afirmaron haber oído hablar de las acusaciones contra Diddy. Algunos incluso habían visto el vídeo en el que Diddy aparecía en el violento incidente con su exnovia Cassie. A pesar de ello, muchos afirmaron que se consideraban capaces de mantener una actitud neutral. Por supuesto, sigue siendo cuestionable si esto es realmente posible. Sin embargo, algunos de los posibles miembros del jurado fueron excluidos de inmediato. Una mujer, por ejemplo, porque un miembro de su familia también fue víctima de agresiones, lo que, naturalmente, podría afectar a su objetividad en un caso como este. Otro fue excluido por haber sido delincuente en el pasado, y un empleado de la cadena estadounidense HBO también fue excluido después de indicar que en su redacción se había hablado del documental crítico de HBO The Fall of Diddy. También fue excluido un miembro del jurado vinculado a L.B. Shore, un confidente cercano de Kim Porter, la difunta madre de los hijos de Diddy. Otro hombre del jurado potencial llamó especialmente la atención. Parecía muy ausente, hablaba constantemente de un accidente en el que alguien había sido atropellado por un tren y luego le preguntó al juez por qué el caso se llamaba Estados Unidos contra Combs, lo que, por supuesto, causó mucha confusión. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones extravagantes, el hombre siguió formando parte de la selección final, lo que ha llevado a los observadores a especular que la defensa de Diddy podría aprovechar precisamente a personas tan distantes, ya que podrían ser más fáciles de influir. Además, los posibles miembros del jurado se enfrentaron a una lista de unos 190 famosos, cuyos nombres podrían mencionarse durante el juicio. Entre ellos se encontraban nombres como Michael B. Jordan, Mike Myers, sí, el mismísimo Austin Powers, mierda, Kid Cudi y Kanye West. El objetivo era averiguar si los encuestados tenían alguna opinión sobre estas personas o si podían estar sesgados de alguna manera. Sin embargo, no hay indicios de que estas celebridades estén directamente involucradas en el caso o que vayan a testificar, al menos hasta ahora. En total, se seleccionarán 12 miembros principales y 6 suplentes para el jurado. Para muchos, fue especialmente controvertido que también se mencionara varias veces el nombre de Kim Porter. Incluso la propia abogada de Diddy habría hablado en una frase secundaria de una misteriosa muerte de la exnovia de Diddy.
Esta formulación, por supuesto, causa revuelo, no solo porque alimenta las especulaciones que circulan por internet desde hace años, sino porque además proviene directamente de la defensa de Diddy y podría tener consecuencias negativas para él. Ayer fue el quinto día del juicio contra Diddy, y para que se hagan una idea perfecta, les voy a contar con todo detalle cómo ha transcurrido el juicio, como si hubiéramos estado allí en directo. Y ya puedo adelantarles que las cosas pintan muy mal para Diddy. En los últimos días, se ha excluido a muchos de los posibles miembros del jurado, y la defensa acusa a la fiscalía de haber rechazado principalmente a jurados negros y ha preguntado por los motivos. La fiscalía, por su parte, explicó el rechazo de cada uno de los jurados negros. El juez examinó la explicación y no vio ningún indicio de discriminación, lo que, por supuesto, no gustó nada a la defensa de Diddy. Esta siguió argumentando que Diddy estaba siendo perseguido por el color de su piel y que la fiscalía, compuesta exclusivamente por mujeres blancas, había excluido deliberadamente a los jurados negros. Entonces comenzó el juicio. Al principio se confirmó que, además de numerosos testigos, Cassie y otros 4 testigos clave testificarían contra Diddy. Su ex, a la que solo se conoce como Jane Doe, una ex empleada de Diddy, y Rodney Jones, su productor en aquel momento. La quinta testigo, cuya identidad aún se desconoce, sería una mujer que puede confirmar todos los hechos de Diddy, aunque ella misma no fue víctima de sus maquinaciones. Sin embargo, la fiscalía ha anunciado que una de las testigos lleva semanas desaparecida y que ni siquiera su abogado está localizable. Por eso, muchos piensan que Diddy la ha sobornado para que no testifique ante el tribunal, pero, por ahora, todos son rumores y el nombre de la testigo en cuestión se revelará a lo largo del juicio. Entonces comenzó la parte más importante del juicio. Antes de que se interrogara a los primeros testigos, la fiscalía leyó su declaración inicial, que voy a leerles ahora íntegramente, aunque es muy larga, porque en ella se escuchan por primera vez los cargos oficiales que se le imputan a Diddy. En la denominada declaración inicial se decía lo siguiente: Este es Sean Combs. Para el público era un ídolo cultural, un hombre de negocios más grande que la vida misma, pero había otra cara de él. Ahora escucharán cómo cometió delitos durante 20 años. Empecemos por una noche en la que buscaba a su novia Cassie y la obligó a tener relaciones sexuales con hombres a sueldo mientras él miraba y lo grababa todo. Cuando se enteró de que Cassie estaba viendo a otro hombre, se enfureció y salió en su búsqueda y en la del hombre. Despertó a un empleado para que lo llevara a casa de Cassie, pero no había nadie. Sin embargo, el acusado no se rindió y siguió buscando a Cassie. Cuando la encontró, la agredió violentamente y la trató como si fuera un trozo de tela. La amenazó con publicar vídeos de ella e incluso irrumpió en la casa de un hombre, lo agredió y extorsionó a su novia. Pero esos no fueron sus únicos delitos y Cassie no fue su única víctima. A través de su negocio, Bad Boy Records, ejercía su poder, por ejemplo, confiando en guardaespaldas que gestionaban todos los aspectos de su vida. Sus guardaespaldas estaban involucrados en actividades delictivas, como secuestros e incendios provocados, e incluso transportaban a mujeres a través de las fronteras estatales. Recurría al chantaje y a la violencia, no solo contra Cassie, sino también contra Jane Doe. Llamaba a sus escapadas Freak Offs, Wild King Nights o Hotel Nights, y su personal organizaba vuelos, coches y hoteles siguiendo sus órdenes. Su personal también preparaba la habitación con aceite para bebés e iluminación, y pagaba en efectivo a los hombres después de las sesiones. Controlaba cada paso y esperaba que las mujeres se divirtieran. Cassie intentó trabajar en su música, pero el acusado le impidió muchas oportunidades. Grabaron, pero solo Diddy podía decidir qué se publicaba. Además, golpeó a Cassie en varias ocasiones y luego la obligó a quedarse en una habitación de hotel para ocultar las lesiones. Y ahora viene la parte desagradable, porque la fiscalía dijo que el acusado obligó a uno de los hombres contratados a, digamos, verter su champán en la boca de Cassie, por decirlo de una manera aceptable para YouTube. Simplemente increíble. Continuaron diciendo: Como verán en este proceso, él hizo cosas terribles, y las consecuencias son graves. Incluso la golpeaba cuando pensaba que estaba demasiado tiempo en el baño, hasta que ella huyó varias veces. Sin embargo, siempre la encontraba con la ayuda de su círculo más cercano. Y cuando él le decía freak offs, Cassie sabía que no tenía otra opción. Lo mismo le pasó a Jane Doe, una mujer soltera con la que Diddy salió en 2020. Una noche, le contó a Jane lo de los freak offs y lo puso en práctica inmediatamente. La llevó a una habitación de hotel mientras un hombre a sueldo iba de camino.
pero Jane llamó a otros 2 hombres que ya conocía y los invitó a unirse a los Freak-Offs para poder elegir al menos a alguien que conociera. Un año después, tras una discusión, él fue a su casa, donde Jane Doe se escondió y se encerró en el dormitorio. Entonces el acusado derribó la puerta y destrozó el baño, el armario y la habitación de invitados. Le dijo: «No me vas a arruinar la noche. Llama a un hombre y haz lo que te digo». Finalmente, Jane siguió sus instrucciones. Verán mensajes de texto que demuestran que el acusado ofreció a un agente de seguridad de un hotel $100,000 en billetes de 100 para que guardara silencio y le entregara el vídeo con Cassie, que ya había sido grabado, para encubrir sus actos. Cassie y Jane Doe les contarán las dolorosas experiencias de sus vidas y también escucharán a algunos hombres a sueldo a los que el acusado ordenó y filmó. Varios empleados del acusado también contarán cómo se les insinuó y verán mensajes de texto, vídeos y muchas otras pruebas que demostrarán la culpabilidad de Sean Diddy Combs. Tras esta larga declaración, la defensa de Diddy tomó la palabra y expuso su punto de vista. Explicaron: «Este caso gira en torno al amor, los celos y el dinero, pero no es un cuento de hadas de Disney. Sean Combs es fascinante. Creció en Harlem y ha creado negocios legales. Si querías triunfar en la música, automáticamente querías estar cerca de Sean Combs. Tiene 55 años y me siento honrado de representar a este hombre. Este caso trata de la vida privada de Sean Combs, y el gobierno no tiene nada que ver en ello. A veces se pone celoso o se enfada y pierde el control. Oirán que mintió a su exnovia y quizá piensen que es un idiota o que es malo. Pero no es por eso por lo que se le acusa. Se le acusa de dirigir una empresa criminal. Sin embargo, los cargos solo son por violencia doméstica». A continuación, la fiscalía interrumpió la defensa y dijo: «Si se tratara de violencia doméstica, no estaríamos aquí 8 meses en el tribunal. No nos hagan perder el tiempo». A lo largo de la declaración de la defensa, convirtieron literalmente a Cassie y Jane Doe en exnovias maltratadas que solo estaban celosas. Incluso sacaron a colación a Kim Porter y dijeron que Cassie y Jane estaban celosas de ella y que, al final de la relación, solo querían dinero desesperadamente. La defensa insistió mucho en que las 2 mujeres tenían libertad de elección y que la libertad de elección conlleva ventajas e inconvenientes. La defensa no tuvo nada más que decir. No se mencionaron pruebas en contra ni ningún otro elemento que pudiera exculpar a Diddy. Al contrario, con esta declaración, la defensa admitió indirectamente que Diddy había cometido abusos. Probablemente, después de todas las pruebas en vídeo, ya no se puede negar. A continuación, se interrogó a los 2 primeros testigos. El primer testigo fue Israel Flores. En aquel momento era agente de seguridad en el hotel donde se grabó a Diddy agrediendo a Cassie. Declaró que el 15 de marzo de 2016 recibió una llamada de emergencia desde la 6ª planta del hotel. Allí se encontró con Diddy y Cassie en el vestíbulo del ascensor. Diddy estaba sentado en una silla, encogido, con la mirada perdida. Israel Flores dijo que su mirada era diabólica y añadió que Cassie estaba acurrucada en una esquina, cubriéndose la cara. Más tarde recordó que ella tenía un ojo morado. Les pidió que resolvieran sus disputas en su habitación y luego los llevó de vuelta allí. Al hacerlo, se dio cuenta de que había otro hombre en la habitación, y Diddy cogió un montón de dinero y le dijo al agente de seguridad que no le contara a nadie lo que había pasado. Sin embargo, el agente rechazó el soborno y le dijo a Diddy que tenía que pagar los daños materiales. Poco después, el agente regresó a la habitación con el jefe de recepción para recordar a Diddy las normas del hotel. Cuando llegaron, Diddy pidió el vídeo de vigilancia del pasillo del hotel y la situación se agravó tanto que el agente tuvo que empujar a Diddy contra la pared para que se calmara. Esta pelea fue grabada con un teléfono móvil y se reprodujo por primera vez en el juicio. En el vídeo se oía a Diddy gritar a Cassie mientras el agente intentaba calmarlo. A continuación, se mostró el vídeo viral de Cassie y Diddy en su totalidad antes de interrogar al siguiente testigo. Este fue el primero en dar detalles sobre los llamados Freak-Offs. Daniel Phillips, un stripper en aquel entonces, declaró que su manager le dijo en 2012 que había una solicitud para un stripper negro, pero que nadie más encajaba en la descripción. Pensó que iba a una despedida de soltero y aceptó el trabajo. Contó que se dirigió a un hotel de Manhattan, donde Cassie, con una peluca roja, le abrió la puerta de la habitación. En una esquina había un hombre en albornoz que se cubría la cara con un pañuelo. Declaró ante el tribunal que no pudo verle bien la cara, pero que por la voz supo que era Diddy.
Sin embargo, Diddy se hizo pasar inicialmente por alguien que trabajaba en el sector de la importación y exportación. Luego, Cassie le habría dado personalmente unos cuantos miles de dólares, más otros cuantos miles de propina, para que la untara con aceite para bebés y le diera un masaje antes de empezar, mientras Diddy miraba. A partir de entonces, Diddy lo contrató con frecuencia y le reveló su identidad. Por las citas, que en algunos casos duraban más de 10 horas en habitaciones de hotel a oscuras, habría recibido entre 700 y 6,000 dólares. Entonces, las declaraciones de Daniel Phillips se volvieron tan descabelladas que las hijas de Diddy se levantaron y abandonaron la sala del tribunal. Entre otras cosas, confirmó las repugnantes declaraciones de la fiscalía y dijo que fue Cassie quien le pidió que le echara el champán encima. También afirmó haber sido testigo en varias ocasiones de la violencia de Diddy y contó una situación en la que Diddy llamó a Cassie mientras ella estaba sentada frente al ordenador. Cuando ella le dijo que necesitaba un momento, Diddy se enfureció y le lanzó una botella de cristal que por poco le da. Luego la arrastró al dormitorio y le gritó: "Cuando te digo que vengas, vienes inmediatamente". Debido al comportamiento de Diddy, siempre tenía miedo y por eso nunca llamó a la policía. Dijo que le hizo una foto del carnet de identidad y que era por seguridad. Para mí, fue una amenaza. Además, parece ser que estaba feliz de formar parte del mundo de Hollywood. Tras el interrogatorio, se dio por concluida la jornada del juicio, y durante toda la vista, Diddy permaneció impasible y sin decir una sola palabra. El martes, Cassie fue interrogada como la testigo más incriminatoria en el juicio contra Diddy. Fue la única testigo que fue interrogada durante 6 horas durante el juicio. Rompió a llorar y relató con detalle por primera vez cómo se desarrolló su relación con Diddy. Dado que su testimonio es uno de los más importantes, vamos a repasar todo lo que ocurrió ese día, de principio a fin. Por supuesto, una gran multitud se congregó una vez más frente al juzgado. La familia de Diddy también estaba presente antes de que comenzara la vista. A las 11 de la mañana, hora local. A las 11:11, Cassie fue llamada al estrado. Llevaba un vestido marrón y, sorprendentemente, entró en la sala del tribunal en avanzado estado de gestación, lo que por supuesto no beneficia en absoluto a la defensa de Diddy. Porque cuando una mujer embarazada de 9 meses habla de cómo ha sufrido, la empatía del jurado es, naturalmente, el doble. Por eso, los abogados defensores de Diddy habían solicitado con antelación que Cassie no testificara en el tribunal para que el jurado no se viera influenciado. Sin embargo, esta solicitud fue denegada, por lo que prestó juramento, dio su nombre y declaró que es música. Cuando se le preguntó por Sean Combs, dijo que había mantenido una relación intermitente con él durante 10 años. A continuación, el fiscal le preguntó si ella y Diddy discutían a menudo, a lo que Cassie respondió que había frecuentes altercados violentos y que Diddy a menudo se ponía físico. Cuando se le preguntó si había resultado herida, dijo que tenía múltiples ojos morados y hematomas por todo el cuerpo. A continuación, el fiscal mostró fotos del hotel en las que Diddy la había agredido, y Cassie dijo que ese día habían tenido otro de sus llamados ataques de locura. Cuando se le preguntó cómo sabía lo que era un ataque de locura, Cassie respondió que durante el primer año de su relación, Diddy le había sugerido involucrar a una tercera persona en su, digamos, vida amorosa. Ella solo tenía 22 años en ese momento y declaró que se le revolvió el estómago cuando Diddy le hizo la sugerencia. Dijo que estaba confundida y nerviosa, pero que quería mucho a Diddy y solo quería hacerlo feliz. Por eso sintió que no tenía otra opción. Continuó diciendo que no recuerda cuándo tuvieron la primera sesión de ese tipo, pero sí recuerda que se pagó a un hombre por ello y que Diddy observaba y le daba instrucciones. Al principio estos hombres eran contratados por Diddy, pero con el tiempo ella tuvo que buscarlos y contratarlos ella misma. Durante el testimonio, Diddy observó muy de cerca a Cassie mientras ella relataba cómo Diddy controlaba casi todos los aspectos de su vida en ese momento, incluida su carrera. Dijo que era joven, no tenía mucho que decir y temía que él se volviera violento y publicara las sesiones, algunas de las cuales él había grabado. A continuación, el fiscal anunció que Cassie había entregado pruebas, como ordenadores portátiles y teléfonos móviles, al gobierno en diciembre de 2023, un mes después de demandar a Diddy, y mostró al jurado fotos de los años en que Cassie y Diddy eran pareja. Cassie declaró ante el tribunal que tenía 19 años cuando firmó un contrato de 10 álbumes con el sello discográfico de Diddy, Bad Boy Records, en 2006. Diddy tenía 36 años en ese momento. Su primer álbum se publicó en agosto de ese año. A pesar del contrato, nunca publicó otro álbum. En su 21º cumpleaños, Diddy la besó por primera vez,
a pesar de que ella no quería. Pero con el tiempo, los dos se hicieron más íntimos, y ella dijo que sentía curiosidad y quería estar con Didi porque era emocionante y la hacía sentir especial. Luego habló de su primera vez con Didi. Estaban en un barco en Miami y él le dio una pastilla de éxtasis, según ella. Después de ese viaje empezaron a pasar más tiempo juntos, pero su relación no se hizo pública durante varios años, ya que Didi todavía tenía una relación con Kim Porter en ese momento. Sin embargo, a partir de entonces, él la llevaba a todas partes. Su primer año de noviazgo fue muy divertido y ella estaba encantada con él, según dijo. Cuando le preguntaron cuánto tiempo había durado ese sentimiento, respondió que había habido altibajos y que con el tiempo había descubierto otra faceta de Didi. Entonces, poco a poco, se echó a llorar. Quería controlar toda mi vida, dijo, desde su aspecto físico hasta su trabajo y las personas con las que hablaba. Todo fue muy rápido para mí, no me daba tiempo a darme cuenta de lo que estaba pasando, continuó, y luego habló de los cambios de humor de Didi. Explicó, bastaba con que le mirara mal para que al momento me diera una bofetada, y explicó que Didi la agarraba a diario. Con el tiempo, las sesiones se hicieron cada vez más frecuentes, y casi describió que se convirtió en un trabajo de verdad y que ya no había lugar para nada más. Al final, pasaba días fuera, consumía drogas, bebía alcohol y tenía relaciones sexuales con desconocidos. Algunas de las sesiones duraban 36, 48 o incluso 72 horas. La más larga duró 4 días, declaró. Durante el tiempo que pasó con Didi, grabó cientos de canciones. Sin embargo, las sesiones eran más importantes para él, por lo que nunca se publicó nada. Luego hubo una pequeña pausa antes de continuar con el interrogatorio de Cassie a la 1 de la tarde, hora local. La fiscal le preguntó a Cassie si Didi había hecho comentarios sobre su apariencia física durante su relación. Ella respondió que Didi la criticaba a diario por parecer demasiado mexicana y que a menudo cuestionaba su aspecto. Por eso, Didi decidía su ropa, su peinado e incluso sus uñas. Mi autoestima se vio muy afectada durante toda la relación, dijo, y contó que Didi a veces le quitaba sus aparatos electrónicos, coches u otras pertenencias como castigo. Me amenazaba con quitarme el coche, la casa o las joyas, explicó, y añadió que, en algunas ocasiones, los empleados de Didi le quitaban sus cosas. La fiscal preguntó entonces si había cajas fuertes en las propiedades de Didi y qué contenían. Cassie respondió que había cajas fuertes en todas sus casas, a algunas de las cuales ella tenía acceso, en las que Didi guardaba dinero en efectivo, joyas, armas y a veces grabaciones de cámaras, y que también había visto las armas fuera de las cajas fuertes. Describió una situación en la que Didi, bajo los efectos de las drogas, le dio un arma para que la escondiera y ella tenía miedo de que se disparara. El arma salía de vez en cuando, dijo. Siempre tuve la sensación de que era una especie de táctica para asustarme. A continuación, la fiscalía volvió a los freak-offs y Cassidy contó que, durante los primeros meses de su relación, Didi mencionó el término voyeurismo y describió como una fantasía verla con otros hombres. La primera vez que tuvieron una sesión de este tipo, ella estaba tan borracha y drogada que hoy solo recuerda fragmentos. Estaba colocada, así que no sentí gran cosa, pero me preguntaba, ¿realmente ha pasado todo eso? No sabía qué pasaría después, si lo volveríamos a hacer más a menudo, pero accedí más porque no quería enfadarla ni hacerla enfadar. Contó que esas sesiones se hicieron cada vez más frecuentes, hasta llegar a ser semanales, y que estaba despierta todo el tiempo, sin dormir, aunque las sesiones a veces duraban días. Para mantenerse despierta, y cuando se le preguntó si quería participar en las sesiones, Cassidy respondió con toda claridad. No, me sentía fatal, me sentía asquerosa y humillada. No tengo palabras para describir lo mal que me sentía. No podía hablar con nadie sobre ello. Continuó diciendo que las sesiones tenían lugar en las casas de Didi o en hoteles reservados con nombres falsos como Frank White o Frank Black, y que el personal de Didi traía los suministros de aceite y los anticonceptivos. Como a Didi le gustaba que el aceite brillara por todo el cuerpo, tenía que aplicárselo cada 5 minutos, lo que explica la enorme cantidad de aceite. En una sesión en un hotel de Beverly Hills, incluso había una piscina llena de aceite. Contó que Didi incluso esperaba que ella participara en las sesiones mientras tenía el periodo y también confirmó el incidente en el que tanto Didi como uno de los hombres a sueldo, digamos, le echaron el champán encima. Dijo que fue repugnante y que se sintió más que humillada. A continuación, la fiscal preguntó a Cassie por la búsqueda de estos hombres a sueldo y Cassie respondió que, siguiendo las instrucciones de Didi, había utilizado varias páginas web para encontrarlos.
Sin embargo, afirmó que nunca había contactado con ningún hombre por su cuenta y dijo, le enseñaba una foto para ver si le interesaba. Si no le interesaba, decía que no y pedía otra. A continuación, la fiscal mostró un mensaje de texto de un hombre que envió a Cassie en junio de 2012 con una foto y las palabras «Estoy listo» para corroborar su declaración. Cassie continuó explicando que no sabía que todo aquello pudiera ser ilegal, lo que provocó una objeción de la defensa. El juez pidió al jurado que ignorara la última frase de Cassie. A las 16:30 se produjo otra pequeña interrupción, antes de que el juicio continuara a las 16:45. La fiscal preguntó por las sustancias que consumían con los hombres, y Cassie respondió que no podía participar en las sesiones sin algún tipo de amortiguador para distanciarse de la situación. A continuación, describió las sesiones en las que consumían en grandes cantidades y en las que sucedían cosas realmente locas. Contó un incidente en el que Didi quería que ella recogiera lo que le salía a un hombre al final de la sesión para untárselo en los pezones en la habitación de al lado. No puedo describirlo de una forma más apta para YouTube. Si durante las sesiones se encontraba mal por el consumo, Didi ni siquiera le permitía un pequeño descanso y la obligaba a continuar. Y después de las sesiones, Didi quería que le describiera con todo detalle lo que había sucedido, lo que para ella era cada vez más humillante. En algunas sesiones, Didi ni siquiera estaba presente en persona, sino que se conectaba por FaceTime para verlas desde otra habitación. La fiscal preguntó entonces por las grabaciones de las sesiones, y Cassie explicó que al principio se hicieron con una cámara de vídeo y más tarde con teléfonos móviles y iPads. A veces, incluso tenía que ver los vídeos más tarde con Didi, pero cuando tenía las grabaciones en sus propios dispositivos, las borraba inmediatamente. Estaba disgustada, dijo, y explicó que también le había pedido a Didi en numerosas ocasiones que borrara los vídeos. La fiscal le preguntó entonces si alguna vez había abandonado una sesión, a lo que Cassie respondió que sí. En una sesión, quiso marcharse y fue entonces cuando se grabó el vídeo filtrado que todos conocemos. Ella dijo, cuando salía a escondidas de la habitación, él me siguió al pasillo, me agarró, me empujó al suelo, me dio una patada y luego me arrastró de vuelta a la habitación. Ella no se defendió porque al día siguiente quería asistir al estreno de su primera película, titulada A Perfect Match, y no quería llevar ninguna lesión, porque con una mujer a la que Didi contrató para una sesión, se enfureció tanto que le dejó un ojo morado. Por último, se volvió a reproducir el vídeo de vigilancia que se filtró, y se le preguntó a Cassie cuántas veces la había agarrado Didi de esa manera, a lo que ella respondió, demasiadas veces como para contarlas. El miércoles a las 9 de la mañana, hora local, Cassie fue interrogada por segunda vez. Pero antes de que fuera llamada al estrado, los abogados de Didi hablaron con el juez. En este juicio se iban a mostrar vídeos de las sesiones entre Didi y Cassie, algo que los abogados de Didi querían evitar, ya que las grabaciones invadían demasiado la privacidad. Sin embargo, la solicitud fue denegada, por lo que se admitieron como prueba. Tras esta breve discusión, Cassie fue llamada de nuevo al estrado. Llevaba un vestido gris con una chaqueta y entró en la sala del tribunal sin mirar a Didi. A las 9:50 comenzó el interrogatorio. Dado que en la última vista se había quedado en el momento del incidente entre Cassie y Didi en el hotel, la fiscal hizo más preguntas sobre lo ocurrido. Cassie contó que Didi había lanzado un jarrón durante el incidente. Todavía recuerdo cómo se acercó a mí, dijo, pero se estrelló contra la pared y él me gritó. Sin embargo, no recordaba lo que él le había dicho. A continuación, la fiscal mostró mensajes de texto entre Didi y Cassie enviados después del incidente, en los que Didi le escribía varias veces que le llamara inmediatamente porque había llegado la policía. Le escribió que le iban a arrestar para conseguir, de alguna manera, una respuesta de ella. Pero Cassie quería estar sola y evitar el contacto con Didi, por lo que no respondió. Poco después, la policía también acudió a su casa para interrogarla, y ella respondió a todas las preguntas sin nombrar a Didi como autor. Cuando le preguntaron si quería protegerlo, respondió, sí, claro. Como Didi no podía localizarla, se dirigió a su apartamento y volvió a agredirla delante de la puerta. En el juicio, Cassie declaró además que al día siguiente del incidente tenía el estreno de una película. Por eso se mostró al jurado una foto de ella y Didi en el estreno, mientras Cassie explicaba que llevaba mucho maquillaje para ocultar los moratones de la cara. Dijo que en ese momento pensaba que Didi estaba enfermo y que quería que se mantuviera alejado. A continuación, el tribunal mostró fotografías de 13 hombres que supuestamente participaron en las sesiones.
y cuando se le preguntó si Cassie había mantenido relaciones sexuales con ellos, ella respondió avergonzada que sí. A continuación, se mostró como prueba un mensaje de texto entre ambos en el que Diddy le escribía que quería un FO inmediatamente, que supuestamente es la abreviatura de freak off, quitarse la ropa. A continuación, Cassie contó una noche en la que celebraba su cumpleaños. Esa noche había salido de fiesta con unos amigos, pero Diddy quería una sesión improvisada, por lo que Cassie le dijo que no tenía tiempo ni ganas. Sin embargo, Diddy insistió tanto que al final ella cedió e interrumpió la fiesta. Explicó que estaba preocupada porque Diddy iba a arruinar su vida, ya que amenazaba constantemente con publicar las grabaciones de vídeo de la sesión. Dijo, es vergonzoso, aterrador y repugnante. Nadie debería hacerle eso a nadie. Sabía que podía arruinar todo por lo que había trabajado. No debía, y sobre todo, no quería aparecer en esos vídeos. A continuación, la fiscal le preguntó cómo se había recuperado después de las sesiones. Cassie explicó que tomaba pastillas para calmarse, no sentir dolor y olvidar. Las sesiones le provocaron una infección urinaria, pero eso no impidió que Diddy siguiera obligándola a acudir a ellas. Ella dijo, estuve mucho tiempo con mucho dolor. No puedo creer que realmente pasara por eso. Fue horrible y muy desagradable. También dijo que incluso le salieron úlceras en la boca por todas las sesiones y que Diddy la llevaba a clubes de swingers, donde bebía mucho porque no podía soportarlo estando sobria. A continuación, la fiscal preguntó a Cassie si había resultado herida durante las sesiones, y ella respondió, demasiadas veces. Contó que Diddy era muy grosero durante las sesiones y que algunos de los hombres a los que pagaba incluso vieron o escucharon cómo Diddy la agredía violentamente cuando no le obedecía. Luego describió un incidente ocurrido en 2013, en el que se había quedado dormida en casa de unos amigos, y Diddy la buscó y la agredió mientras sus amigos intentaban detenerlo. Diddy la golpeó contra el armazón de una cama, lo que le provocó un corte en la ceja. Pero en lugar de llevarla al hospital, Diddy hizo que su personal de seguridad la recogiera y la enviara a un cirujano plástico en Beverly Hills para ocultar la lesión. A continuación, se mostró al jurado como prueba un historial de mensajes de texto entre ambos del año 2013, en el que Cassie le enviaba a Diddy una foto de sus lesiones. Ella continuó contando que ese mismo año volvieron a tener una discusión porque Diddy pensaba que Cassie le había robado sus drogas, y para avergonzarla, mostró un vídeo de una sesión en la que había varias personas a su alrededor. Ella dijo, me sentí tan avergonzada y asustada, me sentí atrapada. ¿Cómo se sale de una situación así? Sin embargo, solo unas horas más tarde, volvió a aceptar una sesión para que Diddy dejara de estar enfadado con ella. A la 1 de la tarde, el juez interrumpió el juicio para una pausa de 1 hora. Durante la pausa, se cubrieron las pantallas del tribunal con láminas protectoras. Cuando el juicio se reanudó a las 2 de la tarde, se mostraron al jurado y al juez fotos y vídeos de los llamados freak-offs. Cuando uno de los abogados de Diddy abrió la carpeta con las imágenes, Diddy se inclinó para echar un vistazo, e incluso se levantó ligeramente de la silla para ver mejor. El jurado tenía sus propias pantallas en las que se mostraban las imágenes y reaccionó con horror. Uno de los miembros del jurado levantó una ceja, mientras que otro tomaba notas antes de que la fiscal Cassie continuara con el interrogatorio. A continuación, contó la primera vez que Diddy se puso violento, en 2007, tras un año de relación. Me golpeó en un lado de la cabeza y caí al suelo, declaró ante el jurado. Estaba en shock. No entendía qué había pasado ni por qué estaba enfadado. Lo siguiente que recordaba era un incidente en el que fue invitada a una fiesta en la casa del cantante Prince. Y no se lo dijo a Diddy. Cuando llegó a la fiesta, vio a Diddy, que también estaba invitado, y salió corriendo. Diddy la persiguió y según ella cayó en unos arbustos, lo que le permitió escapar al hotel. Poco después, Diddy averiguó en qué hotel se alojaba y entró sin más en su habitación. Me pegó, afirmó, y declaró ante el tribunal que tenía hematomas en la cara. Como prueba, la fiscalía mostró correos electrónicos que Cassie escribió a su madre y a una empleada de Diddy, en los que decía que Diddy amenazaba con publicar los vídeos y quería contratar a alguien para que le hiciera daño. Además, se mostraron al jurado imágenes de las lesiones que Cassie había sufrido, en las que se le veía con hematomas en la parte baja de la espalda y en el muslo derecho. Ella declaró que era la primera vez que le contaba a su madre los abusos de Diddy. Luego contó que en 2011 se hartó de los abusos de Diddy y terminó la relación para salir con el rapero Kid Cudi. Pero cuando Diddy se enteró, amenazó con hacerse daño a sí mismo y a ella, y con volar el coche de Kid Cudi.
Poco después, el coche de Kid Cudi explotó, justo delante de su entrada. Como a partir de entonces tenía aún más miedo, volvió con él. Luego llegó la peor parte del juicio, por lo que se decidió de antemano que el actual marido de Cassie, que en realidad quería estar a su lado, tenía que abandonar la sala del tribunal. Cassie contó su último encuentro en 2018, en el que finalmente terminó su relación. Explicó que Diddy había encontrado a otra mujer y que ella por fin había conseguido salir de allí, lo que le permitió conocer a su actual marido, con quien comenzó una relación. En agosto de ese mismo año, Diddy quiso reunirse con Cassie en un restaurante para tener una conversación final y luego la llevó a su casa, donde la agredió contra su voluntad. Ella dijo que lloró y dijo que no, pero que Diddy ya no era él mismo. Sin embargo, después de este incidente volvieron a tener relaciones íntimas, pero con su consentimiento. Solo cuando ingresó en una clínica de desintoxicación y completó una terapia para el trauma, se dio cuenta de su comportamiento. Cuando se le preguntó por qué ahora testifica contra Diddy y se somete a este difícil proceso, respondió: la vergüenza y la culpa. Simplemente no podía soportarlo más. Con esto concluyó el interrogatorio de la fiscalía, y en realidad, los abogados defensores de Diddy deberían haber interrogado a Cassie a continuación. El jueves, Cassie fue interrogada por la abogada principal de Diddy y se creó una imagen que podría cambiar todo el curso del juicio. Así que no nos andemos con rodeos y vayamos directamente al grano. El juicio comenzó alrededor de las 11 de la mañana, hora local, y Cassie fue llamada al estrado por tercera vez. La abogada de Diddy comenzó inmediatamente con el interrogatorio y le preguntó si Cassie estaba enamorada de Diddy y si conocía un lado de él que el público no conocía, a lo que ella respondió que sí a ambas preguntas. A continuación, la abogada le preguntó si Cassie sabía que Diddy también la quería, a lo que Cassie respondió que no, y contó que Diddy la había engañado y herido, pero que ella siempre había vuelto con él porque estaba enamorada. A continuación, la abogada de Diddy mostró mensajes de texto de los inicios de la relación en los que se podía leer cómo se escribían mensajes cariñosos. En uno de los mensajes de Diddy, él escribía: nena, te quiero tanto que me dan ganas de llorar. En otro intercambio de correos electrónicos de 2010, Cassie le decía que se iba a dormir y que le quería, a lo que él respondía: te quiero tanto que llenas toda mi vida. Con esta declaración, los abogados defensores querían refutar la primera declaración de Cassie. La abogada pasó entonces a los freak-offs y le preguntó a Cassie por qué había aceptado inicialmente participar en todas las sesiones, a lo que Cassie volvió a explicar que solo quería hacer feliz a Diddy, tras lo cual la abogada volvió a preguntar: ¿solo para hacerle feliz? Cassie explicó entonces al tribunal que nunca había querido participar en esas sesiones con hombres a sueldo, sino que solo lo había hecho para complacer a Diddy, y más tarde porque tenía miedo de las consecuencias si dejaba de hacerlo. La abogada de Diddy mostró entonces un mensaje de texto de Cassie en el que se leía: siempre estoy lista para enloquecer, y en el que se la veía en varias fotos, a lo que la fiscalía presentó una objeción que fue aceptada. Cassie le susurró algo al oído al juez y este interrumpió el juicio tras solo una hora para hacer un pequeño descanso. Tras unos minutos, se reanudó el interrogatorio y se preguntó a Cassie por varios mensajes de texto muy explícitos que demostraban que ella también parecía disfrutar de las actividades. En un mensaje en el que Diddy le preguntaba por una sesión, Cassie incluso escribió: no puedo esperar. A continuación, se mostró al jurado un historial de mensajes entre ambos, en el que Cassie le decía a Diddy que poco a poco estaba empezando a tener sentimientos contradictorios sobre todas las sesiones. Ella escribió: estoy dividida entre el deseo y la repulsión. Al principio, cuando estábamos enamorados, no cuestionaba nada, simplemente me parecía bien, pero me preocupaba convertirme en la novia con la que usted satisface sus fantasías. A continuación, la abogada preguntó si el primer álbum de Cassie había tenido éxito y si en aquel momento era una estrella en ascenso, a lo que Cassie volvió a responder afirmativamente. A continuación, le preguntó a Cassie si entendía que con su acusación contra Diddy había destruido toda su carrera, a lo que Cassie respondió: sí, lo entiendo. La abogada describió entonces las preferencias de Diddy como parte de un estilo de vida swinger y dijo que a la mayoría de la gente quizá le pareciera raro, pero que eso no lo convertía en trata de personas. A continuación, le preguntó a Cassie si Diddy había influido en su autoestima, y Cassie explicó que aunque él la había menospreciado, también la había animado mucho. Admitió que él la llamaba reina, y dijo que tenía una energía inspiradora.
La abogada le preguntó entonces por las numerosas llamadas de Didi, y Cassie explicó que eso solía ocurrir cuando ella no le decía dónde estaba. Quizás pensaba que le estaba engañando, declaró, antes de que el juez interrumpiera de nuevo la vista a las 12:30 para una breve pausa para comer, tras lo cual la abogada de Didi anunció que necesitaría más de un día para el interrogatorio, lo que molestó al juez, ya que se había acordado que el interrogatorio se llevaría a cabo en un día y medio para que Cassie, que estaba en avanzado estado de gestación, no tuviera que permanecer más tiempo en el tribunal. A las 13:20 continuó el interrogatorio, y la abogada mostró al jurado más mensajes, cada vez más específicos. En uno de ellos, Cassie incluso escribió: "Ahora quiero un FO, jaja, quiero divertirme. Si no te apetece, no pasa nada". Con todos estos mensajes de texto, la defensa de Didi probablemente quiera demostrar que todas las sesiones fueron consentidas. La abogada le preguntó a Cassie por Kim Porter, la entonces esposa de Didi, y si estaba celosa de ella, a lo que ella respondió afirmativamente con las palabras: "Estaba un poco celosa", y explicó que a veces le partía el corazón ver a Kim con Didi y sus hijos. Dijo que era cierto que quería formar parte de su familia, no solo ser su amante. Luego se mencionó al rapero Kid Cudi, y la abogada explicó al tribunal que Didi había enviado a Cassie a Kid Cudi para que trabajaran juntos en música, a lo que Cassie asintió en el tribunal. Sin embargo, ella respondió que ella y Didi estaban tomando un pequeño descanso en su relación en ese momento, por lo que tuvo una aventura con Kid Cudi. Cuando Didi se enteró, supuestamente se volvió loco de celos y la pateó por la espalda, por lo que ella huyó a casa de sus padres para esconderse de Didi, pero luego volvieron a estar juntos. Sin embargo, Didi le recordaba constantemente su relación con Kid Cudi para humillarla cada vez. La abogada mencionó entonces la relación de Cassie con Michael B. Jordan y le preguntó cómo había reaccionado Didi. Ella respondió que no había visto su reacción porque no estaba presente cuando se enteró. Sin embargo, él intentó ponerse en contacto con ella durante días. A continuación, la abogada preguntó si Didi había acudido a menudo a casa de sus padres para hablar de sus problemas, a lo que Cassie respondió que sí, y contó que incluso había estado presente en algunas reuniones. A continuación, se le preguntó por su consumo de drogas, y declaró que ambos habían experimentado con diferentes sustancias, tras lo cual la abogada informó al jurado de que, en el verano de 2016, Didi quería que Cassie dejara de consumir regularmente. Cuando se le preguntó por la reacción de Didi al descubrir que ella había consumido otras drogas sin decírselo, respondió con una sola palabra: explosiva. Incluso les dijo a los traficantes de Los Ángeles que no le vendieran más drogas. Cassie explicó entonces que Didi notó los efectos secundarios de su consumo y le recomendó que acudiera a un médico, e incluso hubo momentos en los que se preocupó por su salud mental. A continuación, la abogada mencionó el proceso civil por separado contra Didi, en el que Cassie lo acusaba de haber dejado a su amiga colgando del balcón de su apartamento, y explicó que Cassie no había visto el supuesto incidente por sí misma, sino que se había enterado después, a lo que Cassie respondió: "Yo vi lo que vi". A continuación, se hizo otra pausa a las 16 horas, antes de reanudarse el interrogatorio 20 minutos más tarde. Dado que el año pasado se acusó a Didi de que el aceite para bebés que utilizaba estaba mezclado con drogas, se le preguntó a Cassie sobre el rumor. Ella dejó claro que el aceite nunca había contenido drogas durante su relación. La abogada pasó entonces a hablar del vídeo filtrado del hotel y mostró al jurado mensajes de texto en los que Didi le preguntaba a Cassie por una sesión un día antes del incidente, a lo que Cassie respondía: "Cariño, tengo muchas ganas de un FO, pero no quiero hacerme daño", porque al día siguiente tenía el estreno de su película. Cassie explicó al tribunal que no quería que él pensara que no quería participar en la sesión, y que al final se dio. La abogada le preguntó entonces por las drogas que se consumieron esa noche. Cassie respondió que no recordaba el comienzo de la sesión, y que lo más probable era que hubieran tomado MDMA o éxtasis, antes de que la abogada le preguntara si alguna vez había tomado pastillas caducadas o en mal estado, a lo que Cassie volvió a responder que sí. Luego le preguntaron si las drogas de esa noche podrían haber estado en mal estado, con lo que probablemente quería insinuar que Didi estaba incapacitado o bajo los efectos de alguna sustancia en ese momento. Y Cassie respondió: "No tengo ni idea". A las 17 horas hora local, el juez dio por concluida la vista, y Cassie deberá declarar por última vez ante el tribunal al día siguiente. Pero a lo largo de este día de juicio, poco a poco se va revelando la táctica que la defensa de Didi va a utilizar en el tribunal. Están convirtiendo a Cassie en una exnovia celosa, tan rara como él, que ahora quiere vengarse de él y quedarse con su dinero. Si lo consiguen, Didi solo sería condenado por violencia doméstica, lo que sería como una absolución, ya que incluso las lesiones graves prescriben en la mayoría de los estados después de 5 años.
Bueno, ya veremos cómo evoluciona todo y por supuesto, seguiré informándoles. Si no quieren perderse nada, suscríbanse al canal y activen la campana. Cuídense mucho y hasta el próximo video.